La OMS ha hecho unas tablas a nivel mundial y la ha hecho por distintas zonas. Hay una tabla que es la MRB, que es la que deberíamos, si queremos utilizar la de la OMS, utilizar en nuestro país, Uruguay y algunos otros países de Latinoamérica. Y esto se hace en base fundamentalmente a que habría una población que se podría tranquilamente adaptar a esta tabla. Sabemos que las poblaciones son diferentes y a veces el uso de una tabla europea por ahí no es fidedigna. Estas tablas que nos propicia la Organización Mundial de la Salud serían realmente adaptables, donde se tiene en cuenta si el paciente es fumador, si tiene diabetes, la edad, la presión arterial, el nivel de colesterol, y nos da los distintos niveles de riesgo. Y aquí habla de un riesgo más del 30%, y bueno, el riesgo del 30% es un riesgo muy alto, y eso nos hace que, de alguna forma, que debamos monitorizar muy, pero muy de cerca a nuestro paciente. Pero yo les hice una introducción con las otras tablas que están en la bibliografía y que en realidad son de uso bastante limitado. Esta otra es mucho más, a mi juicio, más sencilla de usar y la que nos propone el consenso SAHA, SAC y FAC. O sea, una tabla de estratificación de riesgo propia para nuestro país a través de nuestras sociedades. Y en esta tabla, que es muy sencilla, sería útil y bueno tenerla muy cerca cuando uno hace medicina ambulatoria. Y aquí tiene en cuenta los valores de presión arterial, lo que se llama presión arterial limítrofe o normal alta, 130 a 139, nivel 1 de hipertensión arriba de 140, nivel 2 arriba de 160 y nivel 3 arriba de 180. Por el otro lado están los que el paciente por ahí no tiene factor de riesgo, puede tener 1 o 2, puede tener 3 factores de riesgo, puede tener daño de órgano blanco, asintomático, o puede tener diabetes. Y todo esto en el mismo grupo. O sea, fíjese en dónde se sitúa la diabetes. Y por último está la condición clínica asociada. Y ustedes, ahora yo les voy a mostrar primero los factores de riesgo que aquí se mencionan en esta tabla son los que todos de alguna forma estamos familiarizados, desde la edad hasta la antecedente de familiares con enfermedad cardiovascular prematura. Después, el daño de órgano blanco, que aquí se refiere, es la presencia fundamentalmente de hipertrofia del ventrículo izquierdo, placas ateroscleróticas demostradas en cualquier territorio, la presencia de rigidez arterial evaluada por la velocidad de onda de pulso, la enfermedad renal crónica, y la enfermedad vascular periférica asintomática, que uno por ahí el diagnóstico lo puede jerarquizar de alguna forma con por ejemplo, con el índice tobillo-brazo. Cualquiera de estas situaciones de daño de órgano blanco hace que nuestro paciente con presiones normal alta o limítrofe se transforme de alto riesgo. Y entonces, una vez más, el paciente diabético comparte este mismo riesgo, o sea que el paciente puede tener presión limítrofe o normal alta, pero el hecho de ser diabético lo convierte de alto riesgo. Y cuando el paciente tiene una enfermedad cardíaca, un problema coronario, insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal crónica ya con menos de 30 de filtrado, o una enfermedad vascular periférica asintomática, o tiene una amputación, o ha sido revascularizado, ya eso lo llamamos como condición clínica asociada. Y esto significa que con cualquier condición clínica asociada, independientemente del valor de presión arterial, se considera al paciente de muy alto riesgo cardiovascular.
Pero insisto, como el tema hoy es diabetes e hipertensión, entonces un paciente diabético con cifras de presión limítrofe normal alta, si tiene diabetes, ya es de alto riesgo. Entonces, uno se pregunta, ¿servirá para algo bajar la presión arterial en los pacientes diabéticos? ¿Hay alguna evidencia que nos ayude como para decir, bueno, tengo una base científica para decir, bueno, debo bajar la presión arterial de los pacientes diabéticos para obtener algún beneficio? Bueno, este trabajo, publicado hace unos años atrás, es un metanálisis donde se observó en 45 trabajos randomizados, seleccionados con casi 105.000 pacientes, en una revisión desde el 66 al 2014, se observó que efectivamente los pacientes que son diabéticos e hipertensos y que le bajamos la presión tienen un riesgo relativo importante de tener menos eventos cardiovasculares. Y quizás a la cabeza va el accidente cerebrovascular. Prácticamente los pacientes con accidente cerebrovascular tienen un 27% de menos posibilidad de hacer una ACV si están bien controlada su presión. Así que todos los riesgos relativos están en valores muy adecuados como para pensar que si yo tengo controlada la presión, en este caso el descenso de 10 milímetros de mercurio de valores de hipertensión arterial, puedo llegar a disminuir la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, coronarias, el accidente cerebrovascular, la falla cardíaca, la falla renal, retinopatía y albuminuria. Así que tenemos evidencia como para decir que hay que bajar la presión arterial cuando está aumentada a nuestros pacientes diabéticos porque lo vamos a beneficiar. Bueno, aquí tenemos la clasificación que hacemos de presión arterial. En este caso es de la Sociedad Europea de Cardiología. Y ahora aquí abajo es la propuesta por nuestras Sociedad de Hipertensión, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Y si ustedes se fijan, los valores son muy similares. Se considera hipertensión, en realidad, a partir de los 140 de sistólica o a partir de los 90 de diastólica. Y si uno quiere ver alguna diferencia, es que la clasificación europea se le llama normal alta a los 330 y 139 sistólica, cuando nosotros llamamos limítrofe a las 130-39. Por otro lado, los europeos le llaman grado 1, 2 y 3, y nosotros le llamamos nivel 1, nivel 2, nivel 3 de hipertensión. Pero mi idea no es encarajinarle las cosas, pero un poco para comentarles que también hay otras sociedades que también han hecho sus exposiciones en cuanto a lo que ellos creen y en base a la evidencia que creen que deben hacer. La hipertensión, la Sociedad de Hipertensión Internacional, en el año 20 hizo un consenso y donde, bueno, ellos también están de acuerdo que para hablar de hipertensión, más de 140, 90. Y siempre hay que tener dos lecturas. Y que si el paciente está por encima de los 130, 85, si es posible confirmarlo a través del mapa o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y la Sociedad de Hipertensión Internacional nos dice que entonces ellos están de acuerdo que 140-90 sería
las cifras para considerar hipertenso a un paciente, pero bueno, en el caso diabético, lo ideal sería llegar a un target de 130-80 y el paciente adulto mayor diabético 140-80. Lo otro que nos sugiere es que siempre debemos incluir un IECA y un calcio antagonista y o diurético, o sea, un tratamiento combinado. También de paso nos dice que deberíamos usar estatina si el LDL es mayor de 70 y si tiene daño de órgano blanco, y si el paciente no tiene daño de órgano blanco, el LDL igualmente debe estar por debajo de 100, que sería el óptimo. Este otro cuadrito es importante porque aquí nos dice que por lo menos la postura de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto al objetivo de presión arterial en el consultorio de los pacientes diabéticos. A ver, un segundito. Ahí está. Entonces, y aquí los desglosa por edades, de 18 a 65 años, 65 a 79 y más de 80 años. Por ejemplo, si el paciente es diabético hipertenso, el objetivo sería llegar a 130, pero no por debajo de 120. Está bien claro eso. Entre 65 y 79, entre 130 y 139, si se tolera, y lo mismo si tiene más de 80 años. Esto en cuanto a la presión sistólica. Yo quería comentarles brevemente el estudio ACOR, es un estudio que ya fue publicado ya hace unos años atrás, en el 2010. Fue un estudio que se hizo en 4.773 pacientes diabéticos con seguimiento de 4.7 años. Y el objetivo era ver qué pasaba con los pacientes donde se hacía un tratamiento estándar y se lo tenía alrededor de los 140 y versus aquellos que se los tenía con menos de 120 en cuanto a eventos cardiovasculares. O sea, ellos trataron de ver aquel que tiene menos de 120 y aquel que tiene menos de 140 son comparables en cuanto a eventos cardiovasculares que se pueden presentar en el tiempo. Bueno, este estudio nos dice que, francamente, entre los dos grupos, en menos de 120 y menos de 140 mililitros como objetivo, no hubo reducción de eventos cardiovasculares en los pacientes con presión arterial menor de 120. Quiere decir que, de acuerdo a este estudio, porque a ese momento no se sabía cuál era la presión que nosotros deberíamos tener como presión objetivo en los pacientes diabéticos. Este estudio subraya bien claro que con que nosotros nos mantengamos en esos valores de cercanos a los 140-90, ya estaríamos haciendo muy bien las cosas. En cuanto al tratamiento de nuestro paciente diabético hipertenso, es fundamental la modificación del estilo de vida y la educación para la diabetes. Esta es la base de todo el tratamiento, pero bueno, después habrá que indicar cómo debe ser el manejo glicémico o glucémico, el manejo de la presión arterial, el manejo de los lípidos y el uso de agentes cardiovasculares y en enfermedad renal. Y esto se refiere fundamentalmente a uso de los agonistas GLP-1 y a los SGLT2. Todo esto sería fundamentalmente con el fin de reducir las complicaciones en nuestros pacientes diabéticos. ¿Qué nos dice la Sociedad Europea de Cardiología? ¿Cómo deberíamos iniciar el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos? Nos dice que podríamos tranquilamente usar monoterapia si el paciente tiene una hipertensión grado 1 y riesgo bajo cardiovascular. Entonces, ellos consideran que por ahí uno podría llegar a usar monoterapia y ya por encima de esos valores deberíamos usar combinación de drogas. Pero acá ya les digo que nuestro paciente diabético, como hemos visto, no es de riesgo bajo. El paciente diabético es de riesgo alto. Así que
no deberíamos tener en cuenta esta indicación para pacientes diabéticos. Obviamente que ellos sugieren el uso de IECA o ARA2 más un beta bloqueante y, un calcio antagonista, y la otra posibilidad es no usar el calcio antagonista, usar un diurético tiazídico. El siguiente paso, si el paciente no tiene una buena respuesta de llegar a los valores objetivos, tenemos que agregar una de las drogas que no las tenía. Si estaba usando un diurético, tendríamos que agregar un calcio antagonista. Y por último, frente a la eventualidad de una hipertensión resistente, añadir espironolactona. Este es el algoritmo que nos sugiere nuestra Sociedad de Hipertensión Arterial, la SAC y la FAC, que nos dice bien claramente que los pacientes con hipertensión nivel 1, o sea, entre 140 y 159, que tienen riesgo bajo, podríamos usar monoterapia. Pero insisto nuevamente, el paciente diabético no es de riesgo bajo, así que es un paciente de riesgo moderado o alto y tendríamos que usar combinaciones farmacológicas. La Asociación de Diabetes Americana, ellos también sugieren el uso de monoterapia por debajo de los 160, junto con el cambio de estilo de vida, con uno pudiendo utilizar las distintas drogas que se usan como drogas de primera línea. Pero ellos señalan que si el paciente tiene albuminuria o enfermedad coronaria, deberíamos comenzar con un inhibidor de la enzima convertidora. Por encima de 160 a 110 hay que compensar con una asociación de fármacos. Un poquito más rápido, aquí tenemos en esta imagen la lista de fármacos que usamos habitualmente en el manejo de la presión arterial. Solamente me detengo muy brevemente que no deberíamos usar combinaciones de inhibidores de IECA y ARA2 por la potencialidad de hipercalemia y falla renal. Ahora, los esquemas que hemos visto recién, tenemos que usar tratamiento combinado, un IECA más un ARA2 o un diurético. Ahora bien, ¿y qué elegimos? El IECA sé que se lo voy a poner. ¿Y qué elijo? ¿Un calcio antagonista o un diurético? Entonces, hay un estudio que se da Compris, ya también hace unos años atrás, donde se utilizó en una rama venazepin más amlodipina y en la otra venazepin más hidroclorotiazida. Estos eran pacientes, fíjense qué número importante, casi 6.000 en cada grupo, pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y donde se vio que con los dos esquemas, venazepin, amlodipina, venazepin, hidroclorotiazida, la presión sistólica y la presión diastólica, la verdad que realmente muy buenos resultados con ambas combinaciones. Pero el problema estaba acá. Ellos observaron que los pacientes que usaron hidroclorotiazida tienen más eventos cardiovasculares que los pacientes que usaron venazepin más amlodipina. Este otro estudio, donde podemos observar que es la utilización de betabloqueantes, de calcio antagonista y acá en este caso de diurético de Lassa más IECA, se vio que los calcio antagonistas realmente son protectores de eventos cardiovasculares, son protectores de alguna forma también renal y hay una disminución de la mortalidad. Y siguiendo un poco más adelante, yo quería mostrarles aquí, estos son un metaanálisis donde se observa el uso de drogas hipoglucemiantes, como son los agonistas de GLP-1, como son las glifosinas o los SGLT2, la empaglifosina, la canaglifosina, dapaglifosina, en cuanto al peso corporal.
Y lo que este metaanálisis, que fue publicado recientemente, nos dice que todas estas drogas, tanto GLP-1 como los SGLT2, tienen descenso de peso en el paciente diabético. Si bien por ahí unos más que otros, ¿no? El semaglutide, sin lugar a duda, va primero. Y otro metaanálisis donde se ha visto qué pasa con la presión arterial en los pacientes que usan GLP-1 y que usan SGLT2. ¿Pasa realmente alguna modificación en la presión arterial en los pacientes que usan estas drogas? Sí, evidentemente a través de estos metaanálisis podemos ver que un paciente que usa empagliflozina desciende la presión arterial sistólica en 3.29 milímetros. Eso es la sistólica. Y la diastólica 1.68. Y ustedes dirán, es poco. Sí, pero cuando se hace en población general son valores que pueden ser importantes. De todas maneras, desciende la presión. Y desciende entonces la presión. Los SGLT2, los GLP-1, hasta la metformina puede disminuir la presión arterial, como podemos ver aquí. Entonces, hay que controlar bien cuando damos estas drogas a los pacientes, por ejemplo, por el descenso de presión arterial. Y ya vamos tratando de terminar. Quiero comentarles que es fundamental controlar la diabetes y los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes, porque de esa forma posibilitamos que el paciente tenga una evolución adecuada. Y este trabajo, que es un trabajo sueco, hecho con 271.000 pacientes, publicado en la New England hace unos pocos años atrás, se evaluó con 5 factores de riesgo: nivel de hemoglobina glicosilada, LDL, albuminuria, tabaquismo e hipertensión arterial. Lo siguieron durante 5.7 años y lo que se observó que los pacientes que realmente controlaban bien sus factores de riesgo, se disminuyó la incidencia de infarto de miocardio y ACV. Ahora bien, cuando en los grupos de pacientes donde la hemoglobina glicosilada estuvo alta, eso fue predictor de ACV e infarto de miocardio, y el tabaquismo en este trabajo fue el mayor predictor de mortalidad. Una vez más, debemos controlar los factores de riesgo cardiovascular para posibilitar una mejor evolución de nuestros pacientes diabéticos hipertensos. Bueno, las estatinas tienen un lugar muy importante. Están las estatinas que reducen, si buscamos reducción de más del 50%, usamos la alta intensidad, que fundamentalmente se refieren a las dosis de atorvastatina y rosuvastatina, que son dosis muy altas, que lo vamos a ver seguramente en la semana que viene con el doctor Lozada. Con respecto al caso clínico, Celia tiene diabetes y un nivel 2 de hipertensión arterial. Teniendo en cuenta la estratificación del riesgo cardiovascular, le corresponde un muy alto riesgo cardiovascular. Además, presenta una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Corresponde efectuar tratamiento con 2 hipotensores, donde uno de los fármacos debe ser un IECA o ARA2, más el control de su diabetes y otros factores de riesgo. El uso de SGLT2 está indicado, como así también el uso de estatinas. Enfatizar la medida no farmacológica para control glucémico y de factor de riesgo cardiovascular, y efectuar controles periódicos. Eso es lo que tendríamos que sugerirle a Celia. El control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular permite disminuir la mortalidad, los eventos renales y cardiovasculares en el paciente diabético. Esto es lo macrovascular y lo microvascular que vemos en la diabetes. Los IECA deben utilizarse en el tratamiento de la hipertensión en diabéticos. Esto quiero enfatizarlo. Tiene que ser la primera droga si es posible. Si no, usar los ARA2. Tanto los agonistas GLP-1 como los SGLT2 disminuyen la presión arterial y son eficaces no solo como hipoglicemiantes, sino también en los pacientes con insuficiencia cardíaca y los que presentan deterioro de la función renal. Muchas gracias.